Nuestro invitado hoy es un fotógrafo muy especial, un fotógrafo que ha reflexionado mucho sobre la imagen, con imágenes y también con palabras, con fotografías y con ensayos. Joan Fontcuberta es hoy nuestro invitado en Conversaciones. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Es Premio Nacional de Fotografía, Premio Nacional de Ensayo, también esto es muy importante, en 2011 por la Cámara de Pandora, ganador en 2013 del Premio Hasselblad, considerado como el Nobel de la Fotografía, y acaba de publicar un ensayo bien interesante y bien provocador también, La furia de las imágenes, en el que habla de la posfotografía en la era digital. Sostiene Joan Fontcuberta que toda fotografía es una ficción que se presenta como realidad. Eso es un punto de partida que da para mucho y que mueve a la reflexión también. Una ficción que se presenta como realidad, por tanto no es una realidad. Esto es una cuestión seminal en mi trabajo y nos puede llevar pues, a horas y horas de discusión, pero intentando explicarlo de una manera sucinta, diría que la fotografía es un producto anclado históricamente en la revolución industrial, en la cultura tecnocientífica del siglo XIX, que traduce toda una filosofía económica, el colonialismo, etc., pero que es heredera al mismo tiempo de toda una tradición de representación visual, del Renacimiento, en fin. Y por lo tanto, la fotografía aparece en el siglo XIX como un elemento que tiene que certificar nuestra experiencia visual, ¿no? Un elemento que autentifica aquello que vemos. Esa es la teoría. Lo que pasa es que cuando analizamos la imagen nos damos cuenta de que, como todo producto humano, pues no deja de ser más que una construcción y, por lo tanto, una interpretación, ¿no? Es decir, que la distinción que podríamos haber hecho por la genealogía de la fotografía, una máquina, una tecnología, etcétera, la naturaleza reproduciéndose a sí misma, y otro tipo de representaciones, como serían las imágenes quirográficas, ¿no? El dibujo, la pintura, etcétera, pues en realidad no sería tan distinta. Todos son interpretaciones, lo que pasa que las metodologías de trabajo son distintas, ¿no? Por tanto, podríamos decir, Joan, que es una representación de la realidad que miente por naturaleza. Ahí hay también otra disquisición previa, ¿no? ¿Qué es la imagen? Y esta es una pregunta que parece muy banal, pero que es muy compleja, ¿no? Hace poco leía un texto de un escritor americano en el que explicaba que van dos peces nadando por el agua, jóvenes, ¿no? Y de repente se encuentran nadando en dirección contraria a un pez de más edad. Y les pregunta, ¿cómo está el agua? Y los tíos hacen cara así como de extrañeza y siguen nadando. Y al cabo de un rato uno le da un golpe de aleta al otro y dice, ¿y qué diantres es el agua? Es decir, están nadando dentro del agua, y no hacen del agua una cuestión porque ni se dan cuenta de que están en el agua, ¿no? Entonces nosotros no nos damos cuenta de que estamos en las imágenes, de que vivimos en un universo de imágenes. Y entonces nos resulta difícil ponernos a reflexionar sobre qué constituye una imagen, ¿no? Entonces, si yo llego a esta idea de que la imagen es una trampa, la imagen es una ficción, eso viene ya de la filosofía platónica, la idea de esas sombras que median entre nosotros y el mundo y que hacen que ese mundo sea una entelequia inalcanzable para nosotros y que solo podamos tener una relación con esas mediaciones un tanto fantasmales que serían las imágenes, ficciones en definitiva, ¿no? Y entonces ocurre, que es hasta cierto punto la propuesta un poco descabellada que hago en este libro, La furia de las imágenes, que las reglas del juego cambian cuando las imágenes ya no son elementos suntuarios, minoritarios, sino que abundan de tal modo, están masificadas de tal exageración,
que nos inundan, que tenemos que sobrevivir en este tsunami icónico, ¿no? Entonces, en esa situación, las imágenes ya no son solo mediadoras, ya no son solo representaciones, constituyen parte del mundo, ¿no? Y por lo tanto, como yo digo también de una manera así un poco irónica, el problema de hoy ya no es tanto vivir en la imagen, sino sobrevivir en la imagen. Sobrevivir. Sobrevivir. Nos preguntamos entonces cuál es el papel del fotógrafo. Y en este ensayo dice, el papel del fotógrafo se basa en ejercer el control necesario para imponer una dirección ética a su mentira. El buen fotógrafo es aquel que miente bien la verdad. Esta idea procede de una premisa que para mí fue también determinante. Y yo entendía que la fotografía, yo he sido profesor durante muchos años, digamos, la vocación pedagógica pues siempre ha sido uno de los elementos que ha guiado mi actividad. Y me daba cuenta de que en realidad la fotografía no debería formar parte del currículum de las bellas artes, sino de la filosofía. Porque para mí la fotografía, la cámara, no era un instrumento inocente, inocuo, neutral, sino que era un aparato cargado de ideología, ¿no? Por aquello que contaba antes, ¿no? Cuando nosotros apretamos el disparador de la cámara, lo que hacemos es apretar un resorte que pone en marcha toda una serie de automatismos ideológicos, ¿no? Digamos, desde la representación griega, el Renacimiento, la perspectiva central, el empirismo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en el fondo lo que hacemos es concentrar toda una forma de ver el mundo, una especie de cosmovisión, la concentramos en un aparato que de alguna manera supone la subjetividad de un ojo que se enfrenta al mundo y que establece una distinción entre sujeto y objeto, ¿no? Entonces, yo entiendo que la fotografía no debe medirse por unas cuestiones técnicas de luz, óptica, mecánica, etcétera, sino por unos valores, digamos, culturales o ideológicos, ¿no? Como verdad, memoria, identidad, ¿no? Por lo tanto, para mí, la fotografía no debería definirse tanto por un procedimiento, sino por ese conjunto de contenidos, de valores o incluso de funciones. O sea, ¿para qué utilizamos las fotografías y no utilizamos los dibujos? Tanto da como se hagan, ¿no? Entonces, las fotografías las utilizamos para salvaguardar memorias, para refrendar experiencias, para precisar detalles que queremos no olvidar, etc., ¿no? Es decir, hay unos cometidos muy específicos para la fotografía, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que todos llevamos un móvil dotado de una cámara fotográfica, pues, ¿para qué hacemos fotografías? Hemos pensado cómo las hemos integrado de una manera espontánea a nuestras vidas, cómo prácticamente ya no sabríamos comunicarnos, interaccionar con los demás sin utilizar, sin mandar, sin recibir fotografías. Es decir, que la fotografía está ocupando un lugar primordial como elemento de lenguaje, ya no de escritura. O sea, hemos dicho muchas veces la fotografía es la escritura con luz. Sí, bueno, o sea, los fotógrafos eran los escribas de la luz, muy bien, pero es que ahora ya no hacen falta escribas, todos escribimos, todo. Es decir, la fotografía se ha incorporado de una manera natural a nuestro lenguaje, a nuestra manera de expresarnos. Por tanto, todo fotógrafo, digamos, es un filósofo y habla de la dirección ética que tiene que imponer a esa falsedad o esa mentira, digámoslo así, que es la imagen captada de la realidad. Bueno, a ver, ¿qué más querría todo fotógrafo que ser filósofo? Te pregunto. No. A ver, es que yo creo que habría que hacer otra distinción, que es la que yo propongo, que es o sea, nosotros ahora todos somos homofotográficos. Es decir, después del Homo sapiens, llegamos a un estadio del homo fotográficos. Todos hacemos fotos, todos nos comunicamos, nos interrelacionamos con fotografía, ¿no? Pero hacer fotos da, digamos, entidad, da categoría de fotógrafo. Esta es otra discusión, ¿no? Es decir, no lo sé. Es que habría fotógrafos y fotógrafos. Sí. Aquellos que sacan el móvil para hacer una foto o aquellos que se plantean la fotografía
desde una perspectiva más artística. O sea, sí, podríamos decir, haciendo como una distinción terminológica, que habría fotógrafos y gente que hace fotos. Exactamente. Sí, Eso sería una buena distinción. Sí. Entonces, ¿qué categoría le damos al fotógrafo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dignificarlo con esos atributos de alguien que piensa visualmente, ¿no? O sea, que utiliza la cámara para pensar el mundo en imágenes. Estaba pensando en aquella serie muy celebrada, por cierto, que se publicó en ABC durante muchos años, después en El País, las fotografías psicológicas que hacía Alberto Sommer, a quien usted conoció, yo tuve también la oportunidad de conocer, y bueno, iba más allá que la mera captura de unas imágenes, intentaba retratar el alma de los personajes y además ponerlo en situaciones que definían lo que era su propia forma de ser. Sí, bueno, este ha sido ha sido el gran desafío del retrato en toda la historia, pero no solo de la fotografía, sino también de la pintura, ¿no? Intentar pues plasmar el personaje más allá de la apariencia, ¿no? Y han habido fotógrafos que efectivamente han salido muy bien parados de esta tesitura. El retrato intenta captar a través de la cámara el espíritu, el alma de una persona. Se dice en algún foro clásico de la televisión que una persona puede engañar a alguien cercano, pero no puede engañar a la cámara. ¿La cámara del fotógrafo capta algo intangible de la forma de ser, de la presencia de la persona que tiene enfrente del objetivo? Ahí entraría el tema de la fotogenia, que es muy interesante, pero antes me gustaría hablar de Richard Avedon, que ha sido uno de los grandes retratistas de la historia de la fotografía, que decía que la gente iba a retratarse a su estudio como cuando uno va al consultorio médico para que le digan cómo está. Es decir, que él, de alguna manera, hacía un diagnóstico del personaje, ¿no? Y otro fotógrafo, amigo nuestro, Humberto Rivas, fallecido hace pocos años, pues decía que el retrato siempre era una especie de combate entre el fotógrafo y el modelo, y que el retrato era bueno cuando ganaba el fotógrafo, y que el retrato era malo cuando ganaba el modelo. De todas maneras, esto también nos lleva a otra cuestión que a lo mejor saldrá más adelante o ahora, como quieras, que es el selfie. Estaba claro, ¿no? Es decir, porque que hoy en día todo el mundo se hace un autorretrato, ¿no? Sí, que a mí me parece un fenómeno muy interesante por muchas razones. Ha sido denostado, ¿no? La vanidad, no sé qué, pero más allá de estas consideraciones, yo creo que es interesante en la medida en que permite, por primera vez en la historia de las imágenes, que cada uno sea el gestor de su propia apariencia. Es decir, hasta ahora la imagen que damos a los otros la hacía o un profesional o un artista, ¿no? Que eran una minoría, ¿no? O a lo mejor un aficionado experto, ¿no? Pero que hoy, en esta situación en que todos somos productores y consumidores de imágenes, tenemos la facultad de administrar cómo queremos que los demás nos vean. Entonces nos hacemos selfies y nos ponemos máscaras y representamos papeles y adoptamos identidades, etcétera, hasta obtener aquella con la que nos sentimos satisfechos. Y eso evidentemente da un juego psicoanalítico fantástico y todo lo que queramos. Pero en el fondo es eso, o sea, por primera vez en la historia somos propietarios de nuestra propia imagen, ¿no? Entonces, esto también es muy interesante, haciendo un recorrido en la historia de las imágenes, ver cómo esta situación, este estadio actual del Homo fotográficos, llega después de cada vez una mayor secularización del rol del fabricante de imágenes, ¿no? En la época prehistórica eran unos sacerdotes, unos chamanes que pintaban los bisontes, ¿no? Eran personajes dotados de una gracia sobrenatural, que tenían estos dones, ¿no? Luego pues aparecen los artistas, alguien que tiene un talento y tiene una capacidad de la que carece el resto de los mortales. Luego llegan los profesionales, que son los que adquieren
esa técnica, esa competencia para representar, ¿no? Llega la fotografía, pero todavía hacer las fotografías en el siglo XIX, recuerda, las cámaras eran complejas de utilizar, el laboratorio químico tenía también sus dificultades, etcétera. O sea, estaba limitado a unas minorías, ¿no? Luego, creo que en el 1889 llega el señor Eastman, que inventa la Kodak y dice, a partir de ahora todo el mundo puede hacer fotos, usted aprieta el botón, nosotros haremos el resto. Cada vez se va expandiendo la comunidad de fabricantes de imágenes, ¿no? Pero todavía seguía habiendo un problema, que era el coste. Sí, todo el mundo puede hacer fotos, pero cada vez que hacemos una, cuesta un dinero, por lo tanto nos contenemos, ¿no? Y llegamos a la etapa de la fotografía digital, donde hacer imágenes no tiene ningún coste, por lo tanto disparamos a diestra y siniestra sin parar. Llegamos a este estadio de Homo fotográficos, ¿no? Y con lo cual, en estos momentos, todos hacemos fotografías y todos miramos fotografías, ¿no? Esto, repito, nos lleva a una situación absolutamente distinta, que cambia los parámetros de análisis de la imagen, ¿no? Si me permites un dato, ¿no? Por ejemplo, en algunas de las redes sociales donde más imágenes circulan, por ejemplo, Snapchat, se suben al día 800 millones de fotos en Snapchat. En Facebook, 350 millones de fotos. En Instagram, algo así como 50 millones de fotos. Ya, olvidemos las otras redes. Es decir, si solo contamos esas 3 redes sociales, o sea, si solo dedicásemos un segundo a mirar cada una de estas fotos, tardaríamos 39 años. O sea, las fotos que hacemos en un día y las subimos a 3 redes, no a todas, solo a 3 redes, tardaríamos. Entonces, ¿qué pasa? Estamos haciendo imágenes que en el fondo son invisibles, imágenes que no vemos, imágenes que ya no sirven para mostrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en el mundo de la fotografía, el acto fotográfico hoy prevalece sobre el contenido de la imagen. Es decir, hacer la foto representa una ritualización social que es hegemónica, que es más importante que no lo que estamos enseñando en la fotografía. Y eso, claro, es distinto, no había pasado nunca. ¿Usted se ha hecho selfies? Sí, claro. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, yo he hecho selfies antes de que se llamasen selfies, ¿no? Y de hecho, antes de que se llamasen selfies, en el año 2010, con una editorial de aquí de Madrid, la Oficina de Ediciones, hice un recopilatorio de autorretratos que circulaban por la red, ¿no? A final de los años 2010 empecé a darme cuenta de que surgía efectivamente ese fenómeno del autorretrato, ¿no? El hecho de que la gente se retrataba y colgaba esa foto en Internet, con lo cual había un doble fenómeno de narcisismo y exhibicionismo, ¿no? Y me interesó mucho el tema porque introducía toda una serie de factores estéticos distintos, ¿no? Por ejemplo, el ruido visual, los accidentes, etc. Podemos hablar de esto más tarde, ¿no? Y entonces, con un grupo de alumnos, empezamos a coleccionar este tipo de materiales gráficos, llegamos a confeccionar un archivo de más de 30.000 imágenes, estoy hablando del año 2010, es decir, todavía no se había inventado el término selfie, ¿no? Y hicimos una especie de recopilación con textos desde la historia del arte, desde el psicoanálisis, desde la historia de la fotografía, etcétera, donde dábamos cuenta de las diferentes categorías, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, establecía como 2 modalidades. Una que era lo que yo llamaba, o proponía llamar, reflectograma, que sería el autorretrato frente al espejo. Reflectograma. Reflectograma, de reflejo, ¿no? Que tendría su origen en el barroco, ¿no? Es decir, la imagen dentro de la imagen, ¿no? Y que en la historia de la fotografía pues, anteceden mucho a la aparición de la tecnología digital. Y luego lo que sería la autofoto, es decir, que sería el hacerse la foto estirando el brazo, todo lo que dé, para captarnos nosotros y a lo mejor más gente dentro del recuadro fotográfico, ¿no? Es decir, que habría la fotografía directa hecha así, y el retrato frente a alguna superficie reflectante, ¿no? Hay un fenómeno curioso, hablaba de narcisismo hace un instante, de humanidad, frente al concepto de intimidad. La fotografía antes se hacía
para guardarlas en los álbumes familiares, que después se veían un domingo por la tarde, en las fotos de los antepasados, de la familia, la propia evolución de la vida de uno. Frente a ese concepto de la fotografía en un ámbito cerrado, íntimo, podíamos acuñar quizá el concepto de extimidad, la fotografía que se cuelga para que la vea cuanto más gente mejor y que además den likes, que den que les gusta la fotografía, en fin, se busca una aprobación. ¿Somos tan narcisistas, hemos sido siempre así, o este tipo de fotografía digital instantánea favorece ese elemento exhibicionista que todos llevamos dentro? No sabría responderlo de una manera académica o científica. Lo que sí es cierto es que ese narcisismo yo intuyo que ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora tiene unas pantallas por las que expresarse y tener más visibilidad, ¿no? Pero, por ejemplo, el autorretrato ha existido siempre, no es un invento de ahora. Esta voluntad de la autointrospección, de la indagación, de la propia imagen, siempre ha apasionado a los artistas, ¿no? Lo que pasa es que ahora, en la medida en que todos tenemos la cámara en la mano, pues todos repetimos este gesto. Entonces lo que está pasando es que eso se multiplica exponencialmente, es decir, es esta masificación, esta furia de las imágenes. En ese concepto de mentira, entre comillas, que usted ha acuñado, me interesa mucho conocer qué papel juegan los programas informáticos de tratamiento de imagen. El más popular es Photoshop, hay más, se puede retocar, se puede cambiar la realidad. A una persona se la puede cambiar, se le puede poner más agraciada, más delgada, con otro color, con otro aspecto. ¿Eso contribuye a esa tesis que usted estaba defendiendo hace un momento de la mentira en la fotografía? Esa mentira ha existido siempre. Por ejemplo, en 1837, antes de que naciese la fotografía, 2 años antes, pues Daguerre ya hacía fotografías compuestas, es decir, hacía trucos, ¿no? Daguerre era un personaje que venía del mundo del teatro, del espectáculo, y tenía, digamos, un conocimiento de las ilusiones y de cómo sacar partido. Fue el que inventó el diorama, etc. Entonces, han habido siempre trampas. Otro fotógrafo, pues Bayard, se autorretrata en una escenificación, también son casos históricos, de los prolegómenos de la fotografía. O sea, dentro de la protofotografía ya empiezan a haber muestras de ficciones fotográficas, de trampas, de retoques, ¿no? Cuando la técnica todavía es muy rudimentaria y las emulsiones pues, son ortocromáticas y por lo tanto no responden a la sensibilidad de los diferentes colores como las emulsiones modernas, pues resultaba que los fotógrafos, por ejemplo, hacían una marina y el cielo les quedaba absolutamente blanco, sin detalle en las nubes, y en cambio el mar estaba bien expuesto. Entonces, ¿qué hacían? Pues hacían 2 tomas del mismo paisaje, uno midiendo la luz del cielo y otro midiendo la luz del mar. De esa manera obtenían 2 placas que luego en el laboratorio combinaban. Es decir, hacían un fotomontaje, que diríamos hoy. Lo que pasa es que lo hacían no con finalidades de engañar, sino al revés. Había como una especie de voluntad cosmética, de corregir los defectos de la técnica, hacer que como dijo luego Walter Benjamin, el ojo que habla a la cámara se parezca al máximo posible del ojo que habla a la naturaleza, ¿no? Es decir, que haya el mínimo de diferencia entre estas 2 miradas, la mirada del ojo y la mirada de la técnica, ¿no? Entonces, cuando aparece Photoshop, que si no recuerdo mal fue en el año 1889 o 8, 1900, sí, 1980. Yo recuerdo la fecha porque en el año 1990 fui artista y profesor invitado en el Art Institute de Chicago y por primera vez vi ordenadores muy potentes trabajando con la fotografía y el vídeo, ¿no? Y eso trastocó completamente mi perspectiva. Y en ese momento utilizábamos un programa de tratamiento de imagen que se llamaba Lumina. O sea, Photoshop no era todavía el programa de referencia, y Photoshop había nacido un año antes, ¿no? Por lo tanto, sí, debía ser el 88, 89. Entonces, estos programas lo que hacían era aplicar de una manera pues, más sencilla y automatizada toda una serie de recursos
de los que ya disponíamos en el cuarto oscuro tradicional. Incluso las herramientas, los pictogramas con que se describen las diferentes técnicas de actuación de Photoshop vienen a ser elementos que ilustran utensilios que teníamos en el laboratorio. Seguramente muchos que utilizan el Photoshop ahora pues no lo saben, pero por ejemplo para aclarar una zona en el lenguaje técnico del laboratorio se llamaba hacer una reserva y se cogía un alambre, se ponía un trozo de plastilina en la punta, entonces mientras se hacía la proyección del negativo hacíamos así para con la plastilina hacer que una zona del negativo afectase menos luz sobre el papel, con lo cual lo aclarábamos. O a veces con las manos hacíamos así, tal, ¿no? para que pasase más luz y de esa manera oscurecemos un poco más el papel, ¿no? Bueno, pues todavía hay unos dibujitos que se ve el alambre con la bolita de plastilina o la mano así haciendo el hueco, ¿no? Es decir, mucha gente no sabe el origen de esos pictogramas, pero es porque están mimetizando un efecto que ya obteníamos. Es decir, todo lo que se puede hacer en Photoshop, prácticamente, si no todo, la gran mayoría, lo podíamos hacer de una manera artesanal en el laboratorio, ¿no? La gran diferencia es que en el laboratorio a lo mejor pues, tardábamos una semana en obtener un resultado y en el Photoshop tardamos 5 minutos, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa? Que uno solo se embarcaba en procesos de estos cuando la idea era muy fuerte, porque si no, no valía la pena. En cambio, el Photoshop pues, lo que ha facilitado es un surrealismo de tercera división, ¿no? de cualquier tontería, ¿no? De cualquier memez. Entiendo, Joan, que en aquellos tiempos el cuarto oscuro era un lugar de reflexión. Había que pasar la foto por el revelador, el fijador, lavar la foto, en fin. Era todo un proceso de tiempo, de horas, creando también, modificando las fotos. Había reflexión. Ahora estamos en el momento, en la era de la instantaneidad en fotografía. Es verdad que una de las, para mí, pérdidas, yo he vivido el tránsito de la fotografía fotoquímica analógica a la digital, y para mí una de las pérdidas es esa noción de espera. Roland Barthes, en el Fragmentos de un discurso amoroso, dice que la espera es lo que precisamente sublima el amor, ¿no? Y yo tengo una experiencia parecida en el laboratorio. En el laboratorio pues yo entraba de noche, ponía mi música, tal, estaba en la soledad, en la oscuridad, tal. Era un momento, si no mágico, de una cierta, hasta de un cierto misticismo, ¿no? O sea, yo estaba con mis negativos, haciendo mis cosas y tal, había... En fin, esos olores, ¿no? Casi estabas un poco en trance. Pero imprimía, o sea, el trabajo requería de un tempo particular, ¿no? Entrabas y las horas fluían sin que te dieses cuenta, ¿no? O sea, no sabías nunca si saldrías al cabo de 3 horas o al cabo de 6 o al cabo de 8, ¿no? Y entonces habían procesos que requerían mucho tiempo. Por ejemplo, el viraje, los lavados, las copias para que no se estropeasen, pues tenían que estar exentas de residuos ácidos, con lo cual el lavado tenía que producirse de unas determinadas condiciones durante a lo mejor un par de horas, ¿no? Entonces, pues tú terminabas tu trabajo, estabas así, mirándote como en una especie de tanque, el agua, iba haciendo circular las fotos y tú hacías así. Y claro, esas horas de nada, de vacío, ¿no? Pues hacen que la mente piense y vaya pensando, ¿y esto que he hecho esta foto? ¿Y si hago esto? ¿Y si la utilizo con aquello? O sea, daba un tiempo de espera, un tiempo de distanciamiento crítico que efectivamente hoy no se da, ¿no? Es decir, y es algo que yo encuentro faltar, tal vez porque procedo de esa escuela, ¿no? Tal vez ahora quienes hagan imágenes, la nueva generación de fotógrafos, pues ya no lo requiere, ni sabe, ni entiende de qué estoy hablando, ¿no? Pero en mi caso, pues esa distancia crítica era un elemento importante como una fase de conclusión de un tiempo de trabajo, ¿no? ¿Cuándo supo que quería ser fotógrafo?
No supo que le había atrapado el veneno de la fotografía. La verdad es que es una respuesta que me resulta fácil de explicar porque fue como una cierta epifanía para mí. Y repito, es muy fácil de explicar. En la escuela, haciendo bachillerato, tuve un profesor magnífico de Historia del Arte y de literatura que se llamaba Francesc Garriga, que era aficionado a la fotografía, y montó en el laboratorio un laboratorio. Entonces, como buen profesor, pues nos llevaba a hacer visitas, que si un castillo, que si un monasterio románico, no sé qué, y nos pedía que hiciésemos trabajos escolares ilustrados con fotografías que teníamos que tomar, ¿no? Entonces yo recuerdo que la primera vez que entré en el laboratorio que él había montado, de una manera muy rudimentaria, una pequeña ampliadora, un cuarto oscuro, nada, pues y yo vi que de un papel blanco que poníamos en una cubeta con un líquido apareció una imagen, me pareció un milagro, me pareció algo absolutamente mágico, un juego de manos o sea, me acuerdo perfectamente que dije, yo quiero hacer eso, yo quiero dedicarme a hacer eso. Y ese fue el primer momento. A partir de ahí pues empecé primero a pedir la cámara de mi padre, luego unas navidades los reyes ya me obsequiaron con una cámara propia y a partir de ahí, ¿no? Es decir, el gusanito ya estaba. Pero yo diría que ahí viene la fascinación por la experiencia de hacer la imagen, ¿no? Yo creo que fue ya en la universidad, yo cursé Ciencias de la Información, donde tuve conciencia de la dimensión, digamos, artística, ideológica, política de la fotografía, ¿no? Es decir, hasta ese momento fue una manera de generar imágenes, pero fue en la universidad cuando empecé a preocuparme, bueno, ¿y ahora qué hacemos con las imágenes, ¿no? ¿O para qué sirven? ¿O qué impacto tienen? ¿O cómo nos cambian las imágenes? Eso fueron problemáticas que surgieron pues, en el periodo pues, en la universidad. Sí. Una epifanía con aquel profesor y de alguna forma también, no sé si estaba determinado porque la fotografía tiene mucho que ver en el conocimiento de sus propios padres. Sí, efectivamente. Bueno, mis padres, y es una anécdota que también cuento, pues se conocieron a través de lo que hoy sería Facebook, ¿no? Es decir, lo que pasa que como en los años 40 pues, no existía Facebook, pues lo hacían por sistema postal, ¿no? Y es una anécdota muy bonita y que tiene también implicaciones fotográficas, ¿no? O sea, mi padre, pues por poco lo mandan a la guerra en la Quinta del Biberón, se escapó por pelos y terminada la contienda se va a hacer la mili a Melilla, y allí se pasa 4 años, ¿no? Entonces él contaba que era un aburrimiento tremendo porque solo de vez en cuando veían pasar, había la Segunda Guerra Mundial, algún avión, a lo mejor pues había algún no sé, avión derribado y tenían que ir a buscar tal. Total que se aburrían los reclutas. Y entre algunos, pues uno era de Logroño, el otro era de no sé dónde tal, se intercambiaron direcciones de chicas que conocían en sus respectivos lugares de origen, ¿no? Entonces redactaron todos una misma carta, que mi padre, que mi padre se sabe de memoria, ¿no? Entonces se intercambiaron las direcciones y las mandaron a todas las otras chicas, ¿no? Con una foto. Es decir, fueron a un minutero, un fotógrafo de estos que hace fotografía al minuto, de Melilla, se hicieron unos retratos, ¿no? Y la carta copiada, así, no habían fotocopias, la copiaban a mano, ponían la foto y la mandaban, ¿no? Bueno, entonces resulta que una de estas cartas va a parar a mi madre. Y mi madre dice, caray, esta foto, qué tío tan guapo. Y esa foto pues fue el detonante de una relación, primero epistolar, luego se conocieron, un permiso, no sé qué, y al cabo de los años pues se casaron. Es decir, si esa foto hubiese estado desenfocada, a lo mejor hoy no estaríamos aquí hablando. Es decir, si esa foto no hubiese tenido esa fascinación, esa capacidad de seducción y tal, pues yo no existiría, ¿no? Por eso yo digo, yo existo gracias a la fotografía, y no lo digo de una manera, claro, así, simbólica, sino es absolutamente
verídica, ¿no? Es decir, si esa fotografía no hubiese sido realizada, yo no estaría hoy aquí. Así de claro. Ahí empezó todo con la fotografía. Sí, sí. Bueno, ahí empecé yo. Ahí empezó todo. La relación de los padres y después apareció Joan Fontcuberta. Cuando al final se hace una fotografía, tiene mucho que ver también, decía antes, la fotogenia. Luego podemos hablar de eso. ¿Esto es consecuencia, su existencia, de tener un padre fotogénico? ¿Qué es la fotogenia? Es algo muy sutil y la verdad es que a veces he intentado embarcarme en analizarlo y no fracaso. A veces es más interesante hablar de los fracasos que de los éxitos, ¿no? Pues sé que existe, sé que está ahí, sé que hay efectivamente, no sé, algo mágico que hace que de repente una persona pues quede con unas cualidades o con una cosa evanescente y tal, y otras veces no. Pero la verdad es que como profesional, como fotógrafo, nunca he sabido exactamente cómo manejarlo, ¿eh? No sé. Yo de todas maneras he considerado que siempre he sido un pésimo retratista, ¿eh? Por lo tanto a lo mejor no soy... Hay cosas que parecen muy fáciles y en realidad son dificilísimas, ¿no? Por ejemplo, el retrato y el desnudo. Son muy difíciles porque han sido practicadas a lo largo de la historia del arte por grandes genios y es muy difícil pues, contribuir con aportaciones que sean sustanciales, ¿no? Y yo lo reconozco, en esos campos he fracasado siempre. Bueno, no sé si es un fracaso, un error de apreciación, quizá eso lo cuenta también con frecuencia cuando hace ya años le preguntan a Joan Fontcuberta si tiene sentido introducir una cámara en un teléfono móvil. Y entonces no lo veo muy claro. No, y me di cuenta de que mi capacidad de prescriptor o de predicción era nulo, ¿no? Y entonces lo que he aprendido es que ahora tengo que decir lo contrario de lo que pienso. Entonces a lo mejor... ¿Cómo fue aquella consulta? ¿Cómo se produjo? ¿En qué contexto? Sí, mi cuñada trabajaba en una empresa de estudios de mercado, era psicóloga, y estaba haciendo un trabajo para una empresa que no quiso decirme en ese momento quién era, pero luego averigüé que era Movistar, ¿no? Y estábamos a principios de los años 90 y se estaba planeando empezar a introducir teléfonos móviles de una manera experimental. Sharp lo había hecho en Estados Unidos y en Japón, pero todavía parecía una idea experimental sin ningún viso de continuidad, ¿no? Y entonces se hizo una investigación a diferentes consumidores, a usuarios de teléfonos tal, y a fotógrafos, ¿no? Y yo creo que casi todos los fotógrafos profesionales dijimos que nos parecía una solemne tontería, que eso no funcionaría nunca, jamás de la vida se harían fotos con un teléfono, ¿no? Lo cual ya se ve que... No, pero a veces pienso que nos hicieron mal la pregunta, ¿eh? Es decir, que no nos tenían que haber preguntado qué nos parecía si se podían hacer fotografías con un teléfono, sino qué nos parecía si se podría hablar con una cámara. Entonces todos hubiésemos dicho que nos parecía fantástico, ¿no? Ahora esto es un poco un truco como aquella historia de los jesuitas y los dominicos que plantean una discusión filosófica, teológica, sobre si se puede fumar mientras se reza, ¿no? Entonces los dominicos dicen que que rezar es un acto de comunicación con Dios que requiere toda nuestra atención y por lo tanto no se puede fumar, ¿no? Entonces van los jesuitas y dicen, bueno, vamos a ponernos, no sé, delante de no sé si era el Papa o un obispo y que dictamine, ¿no? Y entonces le dicen, bueno, no se trata de si mientras rezamos podemos fumar, sino podemos, mientras fumamos, rezar. Entonces, claro, el obispo dice, hombre, claro, siempre se puede hablar con Dios, ¿no? Es decir, que todo depende de cómo lo plantees. Bueno, creo que usted lo que quería era había pensado en ser fotoperiodista. Sí, mis primeros pasos fueron... me interesaba la fotografía documental, fotoperiodismo. Estamos hablando a principios de los años 70. La fotografía documental tenía en ese momento mucha fuerza,
Pero yo tuve un accidente en mi mano, en la mano izquierda no la puedo utilizar. Tuve de pequeño en la escuela, en las clases de química, hacía experimentos con explosivos. Y mezclaba clorato potásico con azufre. Sí, inventé una fórmula fantástica de pólvora negra. En un tubo de redoxón. Sí, hacía submarinos, cohetes, bombas, minas, ¿no? Entonces era un poco bestia, pero lo hacía muy bien. Lo que pasa que en un momento dado pues, no calculé bien y me estalló uno de estos artefactos en la mano. Y todavía salí bien parado porque cuando me llevaron a urgencias la primera idea del médico era amputarme prácticamente el antebrazo, ¿no? Pero luego pudieron recomponerme los trozos de la mano que fueron quedando desperdigados y, en fin, tal que no puedo utilizar la mano izquierda, con lo cual con la cámara soy muy lento. Es decir, prácticamente tengo que utilizar la cámara con un trípode, ¿no? Entonces hay artistas como Jeff Wall que dicen que para hacer buenas fotos o tienes que trabajar muy rápido como Cartier-Bresson, o tienes que trabajar muy lento pensándolo todo. Entonces digo, bueno, ya que no puedo ser Cartier-Bresson voy a hacerlo. Y entonces tal vez por eso mi trabajo es mucho más reflexivo, mucho más meditativo, de tomarme mi tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero, en fin, no me duelen prendas, no he hecho una carrera en el ámbito del fotoperiodismo. Seguramente tampoco hubiese sido bueno. Y a lo mejor esto de la mano no es más que una excusa que yo me doy a mí mismo, porque luego he visto que tampoco tenía un ojo fotoperiodista, ¿no? Hay que tener una mirada particular, ¿no? Yo admiro mucho a los que la tienen y tengo que reconocer que carezco de esa mirada. ¿Quiénes son sus fotógrafos modelos que más le han inspirado, aquellos a los que más ha admirado a lo largo de su carrera? Muchísimos, y teniendo en cuenta que he dado clases de historia de la fotografía, pues a cada uno lo admiro por parcelas distintas o por aportaciones particulares. O sea, a mí me interesa mucho todo el periodo de las vanguardias históricas, todo el momento de la Bauhaus, del constructivismo. Por ejemplo, Moholy-Nagy, Laszlo Moholy-Nagy, pues para mí es un personaje como paraguas, ¿no? Que cubre diferentes ámbitos, que no es solo un hacedor de imágenes, es un teórico, es un diseñador, es un pedagogo, en fin, o sea, este tipo de multidisciplinaridad me interesa mucho, ¿no? Luego hay fotógrafos como Rodchenko, el ruso constructivista. Todo ese periodo yo diría que me resultan personajes que me han estimulado mucho y de los que he aprendido mucho. Y luego, por ejemplo, en la etapa contemporánea, ¿no? A mí me interesa mucho conocer lo que hacen mis colegas, mis compañeros, porque me estimulan y porque marcan los espacios que yo puedo recorrer. Y ahora pues hay muchos fotógrafos que me parecen, o gente que trabaja con fotografía, que me parecen admirables, ¿no? Con toda esta oleada de lo que podemos llamar postfotografía, pues hay como unos chips, unas maneras de trabajar completamente distintas que también son muy enriquecedoras. Postfotografía, que es un elemento que usted ha introducido en su último ensayo. ¿Qué entendemos por esa era postfotográfica? Hay algunos teóricos franceses que hablan de la hipermodernidad, que sería una modernidad caracterizada por el consumo, por el exceso, por la masificación, ¿no? Y esa hipermodernidad, cuando la relacionamos con esa proliferación desbordante de imágenes, nos lleva a la posfotografía, ¿no? La posfotografía sería una imagen todavía en deuda con lo fotográfico, pero ya escapándose hacia otros usos, otras parcelas de la vida de la imagen, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de los álbumes de familia, de los autorretratos, etc. La fotografía
tradicionalmente se ha sustentado sobre un andamiaje ideológico conformado por la verdad, la memoria. O sea, hacemos fotos para demostrar que algo ha ocurrido, hacemos fotos para recordar que algo ha ocurrido, etc. O sea que, por ejemplo, para sintetizar, verdad y memoria han sido dos valores sustentadores de la naturaleza de lo fotográfico, ¿no? ¿Qué pasa cuando la fotografía la seguimos haciendo igual con la luz, con las emociones y tal, pero ya no se interesa tanto? No es que no se interese nada, pero es decir, cuando ya no es un deber de memoria, o sea, ya no es una obsesión, sino una lección, la memoria. O cuando la verdad ya no es una obsesión, sino una lección. Pues entonces que pasamos a unos ámbitos del uso de la fotografía en los que intervienen otros factores que tienen que convivir con esos usos históricos de lo fotográfico, ¿no? Entonces, esa es la fotografía, la posfotografía, o sea, una fotografía después de la fotografía, que va más allá de la fotografía, y que la llamamos así pues, porque no se nos ha ocurrido un término tal vez más adecuado, porque evidentemente se trata ya de otra familia de imágenes, de otra genealogía de imágenes, ¿no? O sea, seguimos utilizando la cámara, pero es lo único, ¿no? La luz es el elemento formativo de la imagen, pero es lo único, ¿no? Todo el resto, es decir, toda la dimensión social, antropológica, el contexto histórico, ya es otra cosa, ¿no? Y no sé si ha sido por razones hasta cierto punto comerciales de la industria, ¿no? Del sector, que no ha querido proponer otro término, o no se ha dado, digamos, algún tipo de denominación. La cuestión es que nos hace falta una palabra que sepa capitalizar la emergencia de un tipo de imágenes que son distintas de sus antecesoras, las fotografías convencionales. Para captar imágenes, para hacer fotografías, hace falta el fotógrafo, propiamente dicho, y la cámara. Antes nos hablaba de esa primera cámara que le pidió prestada a su padre hasta que al final tuvo una propia. ¿Con qué cámaras empezó Joan Funcobret a hacer sus primeras instantáneas? Mi padre tenía una Kodak Retina. Es una cámara maravillosa y yo la utilicé durante bastante tiempo. Era muy lenta de manejar, pero que daba una extraordinaria calidad óptica, ¿no? Luego tuve, si mal no recuerdo, una Canon Dial, que me permitía hacer fotografías, viajes, de cosas en movimiento y tal. Y luego ya creo que mi primera cámara seria fue una Asahi Pentax SL, que no era, tenía el fotómetro separado, no era automática ni con medición a través del objetivo, es decir, era todo súper manual, ¿no? Esas fueron mis primeras cámaras. Luego he tenido una retahíla de cámaras. Nunca he sido un fetichista de las cámaras, incluso siempre he pensado que la cámara es como una estilográfica, ¿no? Que la utilizamos para escribir, pero que mientras cumpla el cometido que se le encomienda, la cámara está para sacarle un provecho, ¿no? Pero en función de un proyecto o de otro, de unas necesidades o de otras, pues se puede elegir un modelo u otro, ¿no? Es decir, que luego no he tenido una fidelidad, por ejemplo, hay gente que, no sé, con la Leica, ¿no? Con la Hasselblad, o no sé qué, las cámaras, ¿no? Un cierto fetichismo. En mi caso no, he tenido de muchos tipos y he sacado partido a casi todas ellas, ¿no? ¿Cuál es la última que ha incorporado a su trabajo? Pues una maravilla, una maravilla. Además, hace poco que compré el nuevo modelo. Es una Sony AR7 Alpha 2, parece una especie de nave espacial. Es una cámara maravillosa, estoy súper contento porque es una cámara, una falsa reflex, muy pequeñita, muy compacta, pero que da una calidad estupenda. Y los últimos proyectos los he estado haciendo con esta cámara. Ahora estoy haciendo un proyecto que yo llamo de imágenes enfermas, voy a archivos a buscar
imágenes que tengan alguna patología, ¿no? O sea, que imágenes que sufran, imágenes que se estén deteriorando y que precisamente ese deterioro inhabilita la transmisión de la información por la cual están en esos archivos, con lo cual se produce ahí una cierta paradoja, ¿no? Entonces, lo que fotografía son el cáncer de la imagen, la enfermedad de la imagen. Entonces, utilizo esa cámara que tiene una lente macro extraordinaria y obtengo unos resultados que, bueno, estoy feliz como un niño con zapatitos nuevos. Cuando se analiza la trayectoria de Joan Fontcuberta, bueno, está la del fotógrafo, propiamente dicha, pero también hay dos más que me gustaría analizar ahora. Una es la de Joan Fontcuberta, profesor, la vocación pedagógica, didáctica, la transmisión de conocimiento. ¿Qué le ha aportado su experiencia docente a lo largo de este tiempo? Hay dos formas de contestar a eso. Por un lado, decir que para mí enseñar ha sido una forma de aprender. O sea, y yo he enseñado para aprender, porque siempre que he enseñado he aprendido seguramente más yo que mis alumnos. Eso queda muy bien, pero es cierto en este caso. Sí. No, porque primero, no sé, prepararse unos temas, transmitir unos conocimientos, unos contenidos, implica investigar, estudiar, etc. O sea, yo entiendo que normalmente en las clases uno da un 5 o un 10% de lo que sabe, es decir, pero tiene que quedar ese pozo de reserva, ¿no? para poder sustentar y dar, digamos, solidez a lo que uno pueda explicar, ¿no? Y eso hace que te tengas que preparar, tengas que reflexionar, tengas que estar, ¿no? Pero además tú tienes enfrente a un grupo de personas que proceden de ámbitos muy distintos y que te enseñan y que te cambian los puntos de vista y que enriquecen de una manera, no sé, yo he aprendido mucho de mis alumnos, ¿no? Y la verdad es que la enseñanza ha sido un elemento muy estimulante en mi creación. Algunos proyectos míos, de los más importantes en mi carrera, han nacido de clases, de seminarios, de talleres, y lo digo sin ningún pudor. Por ejemplo, por ejemplo, Hemogramas. Hemogramas es una serie que consistía en pedir a gente conocida de mi entorno una gota de su sangre. Desde el momento en que pues, el SIDA, estoy hablando de los años 80, etc., pues era una de las lacras, tal, la problemática y tal, pues claro, pedir sangre era una cosa delicada, ¿no? Entonces yo entregaba una hoja de acetato y pedía que me diesen gotas de sangre. Entonces, pues la primera gota siempre era redonda, una gota que cae. Pero como mis amigos eran diseñadores, artistas, fotógrafos, arquitectos, no sé qué, pues entonces querían ser originales y hacían gotas poniendo la huella o poniendo en el microondas a ver qué pasaba. Entonces me daban gotas muy Entonces yo ponía esas gotas en la ampliadora y lo ampliaba. Bueno, ese proyecto nació, me acuerdo perfectamente, en un taller que di en México, en el Distrito Federal, con un grupo de fotógrafos jóvenes, que surgió la idea. Vamos a hacer sangre de México, ¿no? Y cada uno una gota de sangre y a ver qué hacemos y tal. Y eso salió de ahí, es decir, que fue una proyección, ¿no? Esa sería, digamos, una parte. Pero la otra parte es que mi andadura artística se inicia a principios de los 70 y es un periodo pues, muy marcado por unos años antes todo el movimiento del 68, el situacionismo, la contracultura, el postestructuralismo, en fin, hay toda una serie, hay un caldo de cultivo ahí que hace que cuando alguien sale en ese momento pues está como recibiendo una atmósfera o respirando una atmósfera particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, el arte conceptual. Yo me siento muy deudor del arte conceptual, ¿no? Lo que pasa es que el arte conceptual me parece un poco aburrido, un poco excesivamente solemne. O sea, yo diría que mi trabajo ha consistido en hacer del arte conceptual algo más divertido, ¿no? un poco más que tenga un puntito como más de vida, que sea algo, no sé, más ameno, ¿no? Pero bueno, lo que quería decir es que para el arte conceptual, o sea, hablar de arte es hacer arte, enseñar arte es hacer arte, hacer pedagogía del arte es hacer arte. O sea, no había una diferencia entre la producción de obras y la reflexión sobre las obras, o la transmisión o la mediación de las obras
con el público, etc., ¿no? Es decir, que todas estas actuaciones se entendían como facetas de la actividad artística in extenso, ¿no? Entonces, para mí, la enseñanza la entendía también de una manera creativa, ¿no? La entendía como un ejercicio de creación, en el fondo. Un vértice del triángulo, Joan Fontcuberta, fotógrafo, otro vértice, profesor, y un tercer vértice, intelectual, ensayista, porque usted ha escrito mucho, ha reflexionado mucho sobre fotografía y no sobre fotografía, también sobre otros temas. Bueno, intelectual es mucho decir, ¿qué más querría yo? No, a ver, yo simplemente... Bueno, Premio Nacional de Ensayo no se lo dan a todo el mundo. Pero eso fue la lotería, ¿no? O sea, sí. Yo en realidad lo que quería era ganar la pelota de oro o el balón de oro, y eso no llegó. No, yo me considero simplemente un artista curioso, un artista esponja que se empapa de todo aquello que le interesa, porque eso nutre lo que es el caldo de cultivo de lo que van a salir luego ideas, proyectos, iniciativas, ¿no? Pero nunca me he planteado ser un teórico. En todo caso, mis textos solo aspiran a una cierta poética y con toda la humildad. Además, yo no sé hablar más que de lo que concierne a mi propio trabajo, lo que es colateral con mi trabajo. Una cierta poética y una cierta provocación también. Bueno, porque van parejos, ¿no? Es decir, el tipo de trabajo que yo hago consiste en tender trampas, ¿no? En provocar una cierta duda, ¿no? Yo soy un abogado del escepticismo crítico, de la desconfianza. Yo abogo por esa filosofía de la desconfianza. Entonces, para eso hay que entablar un cierto juego de ilusiones, ¿no? Considero que mi trabajo tiene algo de prestidigitador, ¿no? O sea, lo que hago es que el espectador mire hacia otro lado y entonces ¡zas!, se la cuelas, ¿no? Entonces queda así como, ¿qué ha pasado?, ¿no? Entonces tiene que reflexionar sobre lo que ha pasado, pero lo que ha pasado es lo que está pasando fuera, en la calle, en la vida, en la política, en los medios de comunicación, en la universidad, en los museos, en todas partes. Eso es lo que pasa, que nos han hecho trampas. Entonces se trata de que descubramos cuál es el mecanismo de esas trampas. Hablando de todo esto y sin que tenga nada que ver con el asunto, la política. La política se dirime hoy en el mundo de la imagen. Sí, yo entiendo que... Los políticos luchan por imágenes. Sí, más que nunca, es verdad. Es decir, que no solo o sea, hoy los técnicos, los gabinetes de imagen son los que conforman los programas políticos, ¿no? Lo cual evidentemente es dramático, porque anteponemos la apariencia sobre el contenido, ¿no? Vivimos en la era de la imagen y la imagen nutre también la política. Por eso es tan importante que sepamos manejar las imágenes, ¿no? Es decir, toda mi obsesión es que se hace poca pedagogía de la imagen. Todos hacemos fotos, pero difícilmente conocemos el alcance del poder que tienen esas imágenes y cómo nos afectan, ¿no? Hay casos sonados, no sé, de repente pues hay la foto de ese niño ahogado en las costas de Turquía y eso trastoca toda una política europea con respecto a lo que está pasando en Siria, ¿no? Y lo que antes eran inmigrantes ahora son refugiados, y eso es producto del impacto que hace en la opinión pública internacional una foto de la que ya antes habían muchas. Entonces, ¿por qué esa foto concreta? Es decir, este tipo de fenómenos yo creo que tienen que ser analizados porque modifican nuestras vidas, modifican nuestra conducta. ¿Una imagen vale más que 1000 palabras? Cuando me dicen esto, siempre contesto, una fotografía vale más que 1000 mentiras. Está bien, es una buena respuesta, en cualquier caso. Bueno, a esta conversación tan grata, por otra parte, se une ahora un amigo, un intelectual también, Juan Barja, director del Círculo de Bellas Artes, que le va a hacer las siguientes preguntas. Hola, ¿cómo estáis todos? Hola, Joan. Bueno, me dicen que te tengo que preguntar alguna cosa. Espero que no preguntar demasiadas tonterías. Lo primero que se me ocurre, siempre cuando veo tu trabajo, cuando veo tus libros, por cierto, que felicitaciones, el otro día he visto tu libro en todos los suplementos, el que acabas de sacar en Galaxia,
Bueno, siempre hablas, entre otras cosas, de ese concepto de postfotografía, en ese momento en el que estamos, y yo te quería hacer una pregunta un poco perversa, un poco al revés. Es decir, aquí hace un tiempo, ahora 4 o 5 años, George D. Lieberman dictó un curso que se llamaba Cuando las imágenes tocan lo real. Esto parece que quiere decir que imágenes irreal son imágenes de la realidad, pero también quiere decir lo contrario si te fijas en la fórmula, si nos fijamos en la fórmula. Cuando las imágenes tocan lo real, quiere decir que no son lo real, es algo externo a lo real que lo toca. En el caso de tu trabajo, yo diría que esa idea post es también una idea pre, tal como está evolucionando el mundo, y quería que me dijeras que sí, que no, que argumentes al respecto. Yo pienso que estamos en un momento más bien en que son las imágenes las que preforman la realidad, y por lo tanto esa preformación no es exactamente lo mismo que el mundo del empirio de las ideas platónicas, ¿verdad? No son maravillosos, extraordinarios modelos, pero sí preforman, y además yo creo que el mismo que realiza la imagen viene ya preformado por toda serie de imágenes y por la relación con las imágenes de otras que han visto. No sé si se podía entender de esa manera, en vez de entenderlo en un sentido de evanescencia, de condición de pantalla, de condición de ecran. Yo creo que es más bien, en este momento estamos viviendo esa situación. Las imágenes preforman la totalidad de lo real, y es posible que lo real quede subsumido bajo ellas más pronto que tarde. Esa, un poco latosa, es la pregunta. Insistiré, perdona, en un tema, pero es un tema que te es cercano, evidentemente, que sigue siendo de lo que tú trabajas. Me gustaría unas definiciones, simplemente, sobre el estatuto de la imagen, sobre el estatuto del documento, sobre el estatuto del fake, de falsificado o no, y en definitiva, sobre el estatuto de todo eso que llamamos lo real. Pero esto último, si quieres, no hace falta que lo contestes, porque yo cada día lo entiendo menos según me hago viejo. Gracias. Las imágenes tocan lo real. A ver, yo entiendo que las imágenes han tenido históricamente un papel simbólico, ¿no? Y siguen teniéndolo. Lo que pasa es que el alcance, la fuerza de esa actuación simbólica varía, ¿no? Hace muy poco, es decir, ayer, vi el vídeo de un amigo, el crítico de arte Jorge Luis Marzo, que es profesor también de teoría de la imagen en una escuela en Barcelona, y que empieza su curso con una práctica que me parece genial. Les pregunta a sus alumnos, ¿vosotros creéis que la imagen son la realidad? Y los alumnos dicen, no, que va, que va. Siguiente pregunta, ¿vosotros creéis que las imágenes afectan a la realidad? Los alumnos responden, no. Dice, muy bien, pues para la próxima semana vais a hacer un ejercicio. Vais a tomar la fotografía de una persona con la que tengáis mucha relación, alguien a quien queráis, no sé, un familiar, una pareja, ¿no? Entonces, vosotros os filmáis en un acto que será lo siguiente. Os ponéis delante de esta persona, le enseñáis su fotografía y sin decir nada la rompéis en trozos y la tiráis al suelo. Y traéis el vídeo. He visto el vídeo. Es espeluznante. Espeluznante. Porque la persona que ve cómo alguien, sin más, se le acerca, le rompe la foto y la tira al suelo, le pregunta, ¿qué te he hecho? O la recoge y la recompone, como en un collage. ¿Qué te pasa? ¿No? Es brutal. Es decir, si la imagen no es nada, si la imagen no afecta a la realidad, no habrían estas reacciones. O sea, otros se enfadan y agreden al que está rompiendo la foto, o chillan. Es decir, ¿por qué estas reacciones delante de una imagen si no es nada, si no afecta a la realidad? Claro que afecta a la realidad. Es decir, nos sentimos representados, algo nuestro parece que está ahí. Como tratemos la imagen, bueno, y esto tiene que ver con los símbolos, y podemos hablar del símbolo de la estatua de Franco, no sé qué, o el símbolo de las banderas y tal. Es decir, que proyectamos vivencias, proyectamos valores en símbolos que son para nosotros importantes. Y las imágenes, evidentemente, tienen una función simbólica. Y en tanto que función simbólica, pues modelan, formatean
nuestro concepto de la realidad. Yo no sé lo que es la realidad, esta es una cuestión filosófica, yo no soy filósofo, no me atrevo a decir qué es la realidad, pero digamos, las aproximaciones a lo que es la realidad vienen dadas en muy buena parte precisamente gracias a estas ficciones que son las imágenes, ¿no? Me preguntaba también Juan Barja por el estatuto de la imagen. Bueno, la imagen la podemos definir de diferentes maneras, dependerá de los entronques. A mí me interesa esa noción de superficie significativa que tiene, digamos, una relación de representación con algo tangible, con algo de eso que llamamos realidad, ¿no? Entonces, había también lo del fake, ¿verdad? Dime. Sí, te preguntaba por eso, pues era la post fotografía, sí, y el estatuto de la imagen. Bueno, la fotografía para mí viene definida históricamente, es digamos, una cultura de visión determinada por los parámetros históricos decimonónicos, del positivismo, del naturalismo, de la cultura científica, etcétera, etcétera. En cambio, la posfotografía sería las imágenes que surgen de la era en la que estamos, pues una era hipermoderna, con esos excesos, con esa masificación, con ese consumismo, con esa globalización, etc. Es decir, es una imagen que responde a un mundo mucho más virtual, a un mundo donde los productos ya no son tangibles, ya no se tocan, el dinero ya no es el oro, es unos valores que no sabemos exactamente cómo están. Es decir, todo eso se corresponde con un tipo de cultura visual a la que la posfotografía da una cierta respuesta. Le pregunta ahora un compañero, José Jiménez. Querido Joan, hola, es un placer estar aquí, aunque sea a través de la filmación, pero ya sabes que estoy contigo. Un placer, cuánto tiempo sigo tu trabajo, cuánto tiempo hace que te estimo. Me dicen que te haga alguna pregunta. Bueno, yo creo que como núcleo o centro de tu actividad, de tu trabajo, a mí siempre me ha parecido que el problema central es la relación entre fotografía y verdad. Desde El beso de Judas, es algo en lo que se incide también en La caja de Pandora, el otro gran libro tuyo, pero también en todo tu propio trabajo como fotógrafo. El problema que se plantea es el trabajo creativo del fotógrafo como un trabajo en el que se opera con la ficción y, por otro lado, donde la ficción se sitúa en primer plano precisamente para darle un carácter de verdad a la fotografía, que, por otro lado, pues siempre es una construcción visual. Bueno, entonces mi pregunta en estos tiempos de transformaciones es: ¿cómo definirías tú, cómo delimitarías tú en estos momentos la relación entre fotografía y verdad, quedando muy claro hace ya mucho tiempo que tú dejaste detrás completamente la idea de que la fotografía sería una especie de prueba notarial de la realidad? Esta es mi primera pregunta. Y como me dicen que tengo tiempo para otra y te puedo hacer una segunda pregunta, pues me parece muy interesante una línea que tú has abierto en tu trabajo recientemente y que además creo que está en la mente de todas las personas. Tiene que ver con el hecho, a lo que antes me refería, la fotografía es una construcción visual, pero la facilidad última que hay a través de los soportes digitales para fotografiar e incluirse a uno mismo en la fotografía, las llamadas selfies, introduce una dimensión nueva en el acto fotográfico. Para mí ha sido muy interesante ver cómo has convertido ese proceso de las selfies, fotografiando grupos de personas que se autofotografían, en un elemento de tu propio trabajo. Me gustaría saber cómo ves este proceso, esta deriva hacia la inmediatez
que los soportes digitales y el ejemplo de las selfies introducen en la práctica fotográfica. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, el tema de la verdad se puede abordar desde muchos puntos de vista. Puede ser, por ejemplo, el ético. A mí me ha interesado sobre todo el semiótico, es decir, la cuestión de los signos, ¿no? La fotografía nació como una tecnología al servicio de una verdad, ¿eh? Lo que pasa que, ¿qué verdad es esa, no? ¿Existe la verdad? ¿Existe una verdad? Yo siempre he pensado que la verdad no es más que un punto de vista que se impone desde una cierta plataforma de poder, ¿no? Un poder que puede ser político, económico, o académico, etc., ¿no? Entonces, mi trabajo justamente ha sido desmontar esos resortes, esas plataformas, para demostrar justamente cómo hay diferentes regímenes de verdad que pueden coexistir, que pueden convivir, ¿no? En fin, el tema de la verdad a mí me ha apasionado siempre. Es un problema que tiene que ver con otros conceptos, como es la mentira, el engaño, la sinceridad, la credibilidad, el convencimiento. Y esto nos lleva también a la última parte de la pregunta de Juan Barja, del fake, ¿no? Es decir, muchos de mis trabajos son falsas verdades que lo que intentan es demostrar el engaño. Es decir, esta sería la estrategia del fake como actuación dentro del arte contemporáneo, como categoría dentro del arte contemporáneo. O, dicho de otra manera, el falso documental, ¿no? O sea, la apropiación de unos recursos, de unos géneros propios del documental para desmantelar, para desmontar justamente los requisitos o las mecánicas en los que el documental se sustenta para imponer una cierta versión de la realidad, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de juegos, de vectores, de fuerzas en acción, que son el núcleo de mi trabajo. En cada proyecto, pues, la verdad ha sido boicoteada de alguna manera de distintas formas. Pero lo que para mí es importante que se entienda es que con mi trabajo yo no pretendo ni mucho menos el engaño, sino precisamente desvelar, desenmascarar los mecanismos del engaño, ¿no? Es decir, que yo propongo la duda, pero esa duda tampoco tiene que ser un elemento de parálisis que nos impida actuar. Llega un momento en que hemos de aceptar determinados contenidos que nos permitan seguir adelante, ¿no? Vamos a ver alguna muestra de exposiciones de Joan Fontcuberta y vamos a comentarlas también. Son algunas, hay muchos hemogramas, se ha comentado antes, etcétera. La concepción, ¿cómo se prepara Joan Fontcuberta para una exposición? El concepto y cómo agrupa después las fotografías que va a Cada pasar. uno de estos proyectos tiene unos requisitos muy distintos. No hay una metodología unificada. En cualquier caso, habría que precisar que aquí hemos visto unas imágenes sueltas y en realidad los proyectos están concebidos como narrativas, como novelas visuales, donde hay un argumento, ¿no? Y donde las imágenes ilustran ciertas partes de ese relato. Entonces es como si de un libro hubiésemos extraído solo unas páginas, ¿no?
Una pequeña muestra. Sí, pero que lo importante en mi trabajo es esa cierta dimensión muchas veces literaria. Por lo tanto, el argumento hace que las imágenes se supediten a ese hilo narrativo. O sea, las imágenes no las concibo como obras autónomas. La obra es el proyecto. La obra es el proyecto y eso significa que hay unas imágenes conformando una cierta constelación de relaciones, hay textos, hay una disposición en el espacio, etc., ¿no? Por eso muchas veces es importante planear si es un proyecto concebido para una ubicación en un determinado espacio, puede ser un espacio, digamos, neutro, o puede ser un espacio significado por unas determinadas características, un museo de ciencias naturales, por ejemplo, o si conviene más otro tipo de soporte. A mí me ha interesado mucho el libro no como repositorio de información, sino como una plataforma de actuación creativa, o sea, el libro de artista, el libro como un componente, un conjunto, una estructura que permite que las imágenes dialoguen entre sí, que la diagramación, los textos, el tipo de diseño, de encuadernación, etcétera, componga un sistema unificado de elementos que finalmente convierten esa pieza en una obra, ¿no? Entonces, cada proyecto ha sido concebido, ha sido diseñado pensando en una cierta habitación. O sea, a mí me interesa mucho esa idea de cómo vive la fotografía, dónde habita la fotografía. ¿Habita en las paredes de un museo? ¿Habita en las páginas de un libro? ¿Habita en Internet? ¿Dónde habita? Porque cada uno de estos habitáculos o de estas habitaciones pues va a condicionar de una manera muy intensa las características de las imágenes. Otro proyecto, Sputnik, desapariciones. Vamos a verlo. Una muestra. Капиталистический мир бьется в тисках кризиса. Миллионы безработных, не находя применения своих сил, голодают лишь в советском. Es la fotografía que la política soviética difunde en todos los estamentos y la que figura en cualquier archivo, en cualquier libro, en cualquier revista, en la que ya Stoschnikov no está presente. Los documentos oficiales habían eliminado a alguien. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué había hecho ese hombre? ¿Por qué molestaba? ¿Por qué? Aquí le vemos en diferentes fotografías tomadas. Era un hombre bastante admirado y reconocido, de prestigio reconocido. Y muy conocido, por lo tanto. En la Unión Soviética. Y lo que ocurre, como en tantas otras ocasiones, fruto de la casualidad, se descubre toda la historia, la trama de este hombre, de Iván Stoschnikov. Es muy propio del stalinismo, el borrar, ¿no? Figuras. Este proyecto lo concebí justamente en Chicago, cuando vi esos equipos de ordenadores, me di cuenta de que toda la capacidad narrativa de la fotografía iba a cambiar con la tecnología digital. Era el año 1990, un año antes se había desplomado el muro de Berlín, la antigua Unión Soviética estaba en transformación, con una crisis económica, política, institucional, etc. Su programa espacial, que era la estrella de su propaganda, pues también quedó muy mermado. Entonces se me ocurrió hacer un proyecto que recuperase pues, ese secretismo, esa nebulosa de dudas sobre el programa espacial. Porque así como la NASA pues, siempre divulgó con una cierta transparencia tanto sus éxitos como sus fracasos, en el caso soviético pues, la propaganda hizo de las suyas, ¿no? Entonces empecé a trabajar en esa dirección. Ha sido un proyecto que, bueno, que sigue funcionando, sigue exponiéndose, pero que ha provocado muchas anécdotas, desde esa metedura de pata de Iker Jiménez en el programa Cuarto Milenio, pero en fin, podría dar cantidad de anécdotas. Cuando la exposición se inauguró en Madrid en el año 97, en la Fundación Arte y Tecnología, lo que ahora es la Fundación Telefónica, pues hubo hasta una queja oficial del embajador ruso, porque decía que era un insulto a la gloria, era ofensivo respecto al pasado glorioso de la madre patria rusa, ¿no? Otro proyecto, Milagros and Company.
zip, 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 zip. Bueno, este proyecto me permite hablar de un elemento que también considero marca de la casa, que es el humor, ¿no? Antes decía que el arte conceptual tradicionalmente ha sido muy aburrido, ¿no? Ha sido muy sesudo, muy pretencioso, muy solemne. Y yo he intentado introducir este elemento de humor, de ironía, de sarcasmo, a veces de esperpento, ¿no? Este es un trabajo pues, que alude a la fotografía de espíritus de principios del siglo XX. O sea, siempre hay muchas referencias a la historia del arte, a la historia de la fotografía. O sea, yo me alimento, ¿no? Me fertiliza mucho el pasado de la imagen, la historia del arte, y siempre hay referencias, no puedo evitarlo, ¿no? Entonces, en este caso, pues está claro que lo que hago es apropiarme de unos lenguajes del ilusionismo, de Méliès, del cine cómico, etc., ¿no? Es decir, que son recursos utilizados deliberadamente, ¿no? Porque para mí trabajar con el humor no significa dejar de hacer cosas serias, significa dejar de hacer cosas aburridas, ¿no? A mí me parece que el humor puede ser absolutamente serio, ¿no? Son cuestiones diferentes. Y vamos a ver una galería fotográfica a modo de álbum y podemos ir comentando las fotos ya. ¿Está? Bueno, esta es un museo en Portugal, no sé si en Coimbra o en Porto. Y los museos de historia natural siempre han sido para mí un escenario muy fascinante, ¿no? Me gusta ese ambiente hasta cierto punto surreal, porque en fin, los animales pues, en su entorno tienen una razón de ser, pero desubicados se convierten en un objet trouvé, un objeto surrealista, ¿no? En la taxidermia, ¿no? Los animales disecados, esos esqueletos reconstruidos como rompecabezas. No sé, hay toda una serie de elementos que siempre me han resultado muy atractivos y es una de mis debilidades. Cada vez que visito una ciudad no puedo dejar de visitar el Museo de Historia Natural si lo hay. Se lo tiene. Vamos con otra. Esta forma parte ya de un trabajo de mistificación, se titula Safari, donde yo me doy cuenta de que cuando los turistas van a África a hacer fotografías, safaris fotográficos, lo que hacen es volver todos con las mismas fotos, ¿no? Que son las fotos que corresponden a los dioramas que hay en los museos de ciencias naturales. O sea, por ejemplo, el león así descansando en la sabana con un árbol, no sé qué, la manada de elefantes, no sé qué. Es decir, que en el fondo yo no sé si es que los guías ya les paran el jeep en el lugar donde van a tomar la foto, pero todos llegan con el mismo tipo de disparos, ¿no? De fotos. Y que esos disparos son los que ya encontramos cuando visitamos museos, los dioramas, las reconstrucciones. Es decir, que hasta cierto punto, cuando vamos a África o cuando vamos a cualquier sitio, no vamos a descubrir, sino a reconocer, a confirmar aquellos modelos que ya llevábamos, ¿no? Nuestros prejuicios. Esto forma parte de Fauna, que es un proyecto que realicé con Pera Formiguera, mi añorado amigo. Fuimos juntos a la escuela, murió hace un par de años. Y es la historia de un supuesto encuentro de un archivo de materiales zoológicos de un naturalista alemán, Ameisenhausen, que viaja por el mundo, una especie de mitad Humboldt, ¿no? Y mitad Indiana Jones, y que pues, da cuenta de híbridos y mutaciones y monstruos y teratología y de formaciones genéticas y tal, ¿no? O sea, hace como un recuento de una zoología fantástica, ¿no? Repertoriada según la teoría de evolución darwinista, ¿no? Entonces, para ello, pues, construíamos su archivo, su familia, su álbum, etc., ¿no? Esto vuelve a ser de milagros, diferentes fotografías como trucos de magia, trucos de ilusionismo.
También todo el aparato, el dispositivo, digamos, documental. A mí me interesan mucho las vitrinas, mimetizar lo que encontramos en los museos, ¿no? O actuar directamente sobre museos que no son necesariamente de arte, ¿no? Me da la sensación de que cuando un proyecto se coloca en un museo de arte queda fosilizado, queda desactivado de su principio de provocación, ¿no? O de transgresión. Y por eso me gusta actuar sobre espacios que tengan otro tipo de connotaciones como museos de ciencia. Esto forma parte también del proyecto de las sirenas, ¿no? Que es la historia de un paleontólogo francés, un cura, que descubre unos fósiles de unos homínidos del Mioceno que se llaman Hydropithecus, que significa monos de agua, ¿no? Y entonces ese descubrimiento trastoca toda la teoría de la evolución humana. Esto forma parte de los selfies. Que el reflexivo que decíamos. Sí, es una pregunta de Espejo Jiménez que no he terminado de contestar. No sé si tendré tiempo en lo que dure la diapositiva, pero efectivamente, bueno, el tema del selfie, primero, no es una moda, es algo que está ahí para quedarse y que introduce toda una serie de elementos fotográficos que cambian la estética fotográfica y es por eso que me interesa, ¿no? Por ejemplo, el error, por ejemplo, los juegos que permiten, se aboca ahí toda una parafernalia gráfica de filtros, de tal. Y eso trastoca seguramente la fotografía que haremos mañana. Lo mismo, ¿no? De hecho, el proyecto que yo hice se titulaba A través del espejo, porque me interesaba de estas dos modalidades de selfie, el reflectograma, porque el espejo y la cámara, es decir, el hecho de que la cámara apareciese reflejada en el espejo, venía a ser como una especie de pirueta barroca, ¿no? El dispositivo de representación que quedaba registrado en la misma representación. Entonces me parecía una gran metáfora de lo fotográfico. Y por eso pues, hice una recopilación de miles y miles de autorretratos, de reflectogramas, que disponía en una sala oscura, otra vez de una caverna, que eran disparadas, ¿no? Proyectadas sobre las paredes a un ritmo bastante vertiginoso, y entonces el visitante podía hacerse un autorretrato con un dispositivo que teníamos que transmitía su imagen también a los diferentes proyectores, con lo cual intervenía y se convertía no solo en espectador, sino también en actor, ¿no? Bueno, Joan, llevamos hora y media hablando de fotografía y de tu trayectoria y de las verdades y de las mentiras y la verdad de las mentiras. Y para terminar esta charla, quería pedirte, como a todos los invitados de esta serie de conversaciones, de este proyecto, es casi como tus exposiciones también, como tus proyectos, quería pedirte que nos dejaras 3 propuestas que a tu juicio puedan servir para mejorar esta sociedad en la que vivimos. Muy fácil. Cultura, cultura y cultura. Pues falta hace, desde luego. Porque, no, déjamelo explicar. Para mí la cultura es el cemento de todo lo demás, ¿no? Es decir, sin cultura no hay democracia, sin cultura no hay tolerancia, sin cultura no hay vida, ¿no? Es decir, que a veces pensamos que la cultura es un adorno, que la cultura decora. Cuando van mal dadas económicamente es lo primero que recortamos porque nos parece accesorio, pero en realidad es lo que hace que todo lo demás funcione. Un país sin cultura es un país muerto. Un país culto es un país con futuro. Pues gracias, Joan, por esta conversación, por contribuir a la cultura de España y a su proyección también en todo el mundo. Mucha suerte, seguiremos viendo tus fotografías, admirando tu trabajo y conversando en lugares como esta tarde aquí en esta serie de conversaciones de lo que es la fotografía, que forma parte de nuestra vida, de nuestra realidad y de la transformación también, como hemos visto, que la tecnología ha permitido para la transmisión de imágenes y por tanto, del conocimiento y de la cultura. No, pues muchas gracias a vosotros por soportarme. Gracias a todos ustedes. Buenas tardes.